Hola, amigos, amigas, profesorado, equipos directivos y en este caso también familias. He leído últimamente en algún medio de comunicación que el Partido Popular en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, va a plantear alguna modificación de la LOMLOE, la Ley Orgánica de Educación vigente, y va a plantear alguna modificación relacionada con la educación especial, con la atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Por tanto, hoy vamos a hablar de la educación especial a debate, una confrontación ideológica. No sé cómo se va a tramitar legislativamente esta modificación. Entiendo que al final es en el Congreso de los Diputados donde se tendrían que obtener las mayorías suficientes. Me imagino que desde el Senado lo que se trata es de hacer una propuesta, pero no conozco con rigor cuál sería el esquema legislativo adecuado. No nos vamos a ocupar de eso, nos vamos a ocupar de la confrontación en un marco ideológico de lo que son las propuestas del Partido Popular y del partido del gobierno, del Partido Socialista y de los socios que le apoyan. Bien entendido, y lo digo desde el principio, que este canal no trata de opinar. Cuando hablo de confrontación ideológica, tampoco quiero indicar que una opción ideológica en cuanto a la atención de los alumnos con necesidades, una opción ideológica sea mejor que otra. Yo no lo planteo así. Yo les planteo a ustedes los hechos y ustedes sacan las conclusiones que correspondan en cada caso. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, el contexto actual de la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación anterior, plantea un modelo inclusivo de la atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas. Pero parte de las familias y algunos profesionales expresan sus dudas sobre el futuro de los centros de educación especial, los centros específicos de educación especial. En este contexto, el Partido Popular y el Gobierno plantean modelos distintos para atender a esta tipología de alumnado. Y cuando hablo de tipología de alumnado, no lo hago desde un punto de vista de encasillamiento determinado. Es una expresión, digamos, que me permite atender el concepto que vamos a desarrollar. La atención educativa de los alumnos con necesidades desde un modelo ideológico y del otro. Para comenzar, el Partido Popular, en esa propuesta que parece ser que va a surgir del Senado, creo que es la primera semana de abril próxima, de 2026, el modelo del Partido Popular plantea mantener las ofertas de los centros de educación especial como centros de escolarización como una opción estable para la atención de los alumnos. Al mismo tiempo, esta tipología de centros y esta tipología de ofertas permite a las familias elegir, optar y elegir entre un centro de educación especial específico o un centro ordinario. De alguna manera, también se habla de la permanencia de los alumnos en este tipo de centros hasta los 21 años de edad. Así como el Partido Popular plantea reforzar los recursos de los centros de educación especial y de la atención temprana. Por tanto, es la segunda vez que digo por tanto, es una muletilla,
plantea modificar la LOMLOE para asegurar un modelo dual. Cuando se habla de un modelo dual es coexistiendo los dos modelos. Las familias optan por escolarizar a los alumnos con necesidades educativas en centros específicos o en centros ordinarios, simultáneamente. El modelo del gobierno y de los socios que le apoyan, pues el que actualmente está recogido en la LOMLOE. Es decir, priorizar la inclusión de estos alumnos y alumnas en centros ordinarios, transformar los centros de educación especial en centros de recursos y apoyo, escolarizar a los alumnos en centros específicos en situaciones muy extraordinarias, puesto que el modelo es de inclusión universal, y en ese ámbito, el de inclusión universal, pues más recursos para los centros ordinarios. El gobierno y sus socios plantean mantener la LOMLOE en su redacción actual. Resumiendo en una comparativa global, por el modelo que plantea el Partido Popular, el modelo de atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas es un modelo dual, coexistiendo los centros de educación especial con los centros ordinarios y que sean las familias las que elijan. El partido del gobierno, el Partido Socialista y los socios que le apoyan, en la LOMLOE tienen establecido lo que es el modelo inclusivo universal. En cuanto a los centros de educación especial, el Partido Popular plantea la escolarización, la libre escolarización de las familias en función de lo que las familias opten y prioricen, mientras que la LOMLOE plantea apoyos, estos centros como apoyos de profesorado y de recursos, centros de recursos y de profesorado. Las familias, por consiguiente, tendrían una elección garantizada entre una tipología de centros y otra, mientras, en lo que sería el Partido Popular, mientras que el gobierno en la LOMLOE plantea la elección condicionada por dictámenes técnicos, que es lo que actualmente tenemos, por dictámenes técnicos. Recursos. El Partido Popular hablaría de refuerzos en los centros de educación especial, de más inversión en los centros de educación especial, mientras que la LOMLOE actualmente habla de refuerzos en los centros ordinarios. Y en cuanto al concepto de inclusión, el Partido Popular va a plantear en la primera semana de abril, en esa propuesta al Senado, un modelo flexible, por eso se habla de dual, mientras que la LOMLOE plantea un modelo universal de inclusión. No sé si lo estoy enfocando bien. Cuando hablo del Partido Popular, hablo de la propuesta que va a surgir del Senado en la primera semana de abril de este año 2026. Y cuando hablo del gobierno, me refiero a la situación actual de la LOMLOE. No es que el gobierno vaya a hacer una propuesta diferente, me refiero a la situación actual de la LOMLOE. En este escenario, el papel de los centros de educación especial, ¿cuál es? Bueno, en la propuesta del Partido Popular, mantenerlos como modalidad educativa para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales graves. El modelo actual recogido en la LOMLOE, que es el del gobierno, el modelo del gobierno y el modelo de sus socios, pero que está en una ley orgánica que tiene que respetar todo el mundo, es convertir a los centros de educación especial en centros de recursos y de apoyo. Y en ese contexto, priorizar la escolarización ordinaria en centros ordinarios de estos alumnos y alumnas. El derecho de elección de centro educativo en todos los casos. La propuesta del Partido Popular es otorgar a las familias la elección determinante en su opción educativa. La elección familiar es determinante. Mientras que en la versión de la actual ley orgánica,
la decisión final depende de criterios técnicos. ¿Qué visión se tiene sobre la inclusión? Pues en la propuesta que partirá del Senado se habla de una inclusión adaptada. Cada alumno necesita un entorno distinto, mientras que la actual situación de la ley orgánica habla de la inclusión universal en un entorno ordinario que en todo caso es el preferente. Recursos y financiación. La propuesta del Partido Popular es más recursos para los centros de educación especial, los centros específicos de educación especial, y refuerzo en la atención temprana. La oferta actual recogida en la LOMLOE, en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica Educativa, más recursos para los centros ordinarios y refuerzos de profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y orientadores. ¿Qué ocurre con el profesorado? Bueno, en el modelo del Partido Popular, en la propuesta futura que harán en la primera semana de abril desde el Senado, se habla de una estabilidad en los centros de educación especial y refuerzo de perfiles especializados. Es decir, arbitrar profesorado especialista en determinados perfiles. La LOMLOE actual, modelo del gobierno y de los grupos que le apoyan, pues es más apoyos en centros ordinarios y mayor formación del profesorado en inclusión y en lo que es el modelo DUA, bueno, que es el desarrollo universal del aprendizaje. Este es un concepto que viene de la Unión Europea, el desarrollo universal del aprendizaje. Toda la población tiene derecho a encardinarse en ese modelo, en el desarrollo universal del aprendizaje. Impacto en las familias. El modelo del Partido Popular habla de la libertad de elección de centro educativo, específico u ordinario, seguridad en ese contexto de la continuidad de los centros de educación especial, mientras que en el modelo del gobierno, recogido en la LOMLOE, es mayor integración en entornos ordinarios y apoyos en centros de referencia. Cuando se habla de apoyos de centros de referencia, se entiende en los centros de educación especial, que son los centros de referencia, en una nueva expresión de centro de apoyos y de recursos. Bien, pues esto es lo que hoy les quería plantear. Vuelvo a indicar que mi objetivo en esta presentación no es determinar cuál de las dos opciones ideológicas es mejor. A mí no me corresponde. Yo entiendo que ambas opciones ideológicas pretenden al final atender a estos alumnos. No entiendo que haya una intencionalidad negativa, pero es cierto que el enfoque es diferenciado. Cuando he hablado de la propuesta del Partido Popular, me refiero a la que van a hacer en la primera semana del mes de abril desde el Senado, y cuando hablo del gobierno y hablo de los socios que le apoyan, me refiero realmente a la actual literalidad de la LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la anterior Ley Orgánica Educativa. Nada más. Muchas gracias por su atención. Como siempre, José Luis Gómez Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. En algún momento, alguno de ustedes me ha sugerido, entre comillas, abandonar el modelo de presentación y hacer del canal un modelo más discursivo. No lo sé. Voy a seguir con esta línea de diseño del canal. Muchas gracias por su atención.